Bien, mis hermanos, quiero que vayamos, hermanos, a el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Y ahora vamos a ir, hermanos, al capítulo número 19. Lucas, capítulo número 19. Versículo 1 en adelante, hermanos. Yo lo leo, ustedes me siguen con la vista. Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y entonces él descendió apriesa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Mis hermanos, vamos ahora a ver la historia, hermanos, de este personaje, Zaqueo. Y como hicimos la semana pasada, porque aparentemente, hermanos, pues ya leímos la historia y ya la conocemos, ¿de acuerdo? Ya vemos la historia y ya tenemos que entender todo lo que Dios nos quiere revelar a través de ella. Pero como la semana pasada vimos, hermanos, hay ciertos detalles que no están puestos ahí por casualidad, que no el autor, hermanos, lo escribió por casualidad, sino por darnos una enseñanza. La escritura, hermanos, la instrucción es que la escudriñemos. ¿Qué quiere decir escudriñar, hermanos? Dice también, hay que discernir, ¿no? La escritura. Pero ¿qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué significa para nosotros? Pues que requiere un análisis, ¿verdad? Hay partes que tenemos que analizar hasta palabra por palabra para entenderle, ¿no? Palabra por palabra, y luego unimos las palabras y tratar, hermanos, de sacar ese significado. Hay ocasiones, hermanos, que hay partes de la Biblia que quizá no las saltamos, como las genealogías, ¿no? Y es hijo de, y, ¿no? Y decimos, ¿para qué, no? Pues, hermanos, hasta las genealogías nos dan, hermanos, un mensaje. Y aquí, hermanos, en esta historia, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a discernir la palabra de nuestro Dios, la vamos a escudriñar y vamos a encontrar un mensaje que nos sirva para todos nosotros. Dice entonces el primer versículo: y habiendo entrado Jesús, había pasado, ¿por qué ciudad, hermanos? Jericó. Hermanos, Jericó es una ciudad que nosotros también conocemos por otra historia. ¿Qué sucedió en esa ciudad y sus muros, hermanos jóvenes? Uno de mis hermanos jóvenes, nada más. ¿Qué pasó, mis hermanos? Los israelitas la tiraron, ¿verdad? Había una instrucción y dice, tienen unos muros muy altos, rodéenla y a la séptima vuelta den un grito. Y los muros cayeron, ¿verdad? Pero era una ciudad amurallada. ¿Creen que sería fácil, hermanos, construir una ciudad amurallada? No, requería pues recurso, ¿verdad? Entonces, Jericó tenía, hermanos, una gran fama. No era una ciudad pequeña, no era como cualquier poblado. Era una ciudad, hermanos, en la que había comercio. Era una ciudad en la que los gobernantes de las regiones, hermanos, iban a vacacionar ahí. Porque era una ciudad, hermanos, que aparte el clima era un clima agradable. Entonces iban las gentes que tenían dinero y ahí, hermanos, como de vacaciones. Ahí vivían en ciertas temporadas
porque vivían, hermanos, en un buen lugar. Decía nosotros, había, hermanos, era una gran ciudad para su época, había comercio, ahí, hermanos, también se vendía tela. Entonces, hermanos, era una ciudad con gran prosperidad. No era cualquier ciudad, era una gran ciudad, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo ubicamos en el contexto, porque Jesús llegó no a cualquier ciudad, llegó a una de las grandes ciudades de la época. Dice, hermanos, un capítulo antes, hablando también del contexto, Lucas 18, hermanos, versículo número 35. Y aconteció, dice, que acercándose él a Jericó, hablando de Jesús, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, el cual oyó la gente que pasaba, preguntó qué era aquello, y dijéronle que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reñían que callase, mas él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó traerle así, y como llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que vea. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio a Dios alabanza. Amén. Hermanos, antes de la historia de Zaqueo, vemos esta pequeña historia. Dice que Jesús se iba acercando a Jericó, ¿verdad? Y cuando vemos la historia de Zaqueo, Jesús ya estaba en Jericó. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es que Jesús va acercándose a Jericó y se acerca una persona, hermanos, pobre, ¿no? Porque dice que estaba mendigando. Era pobre, hermanos, y aparte era, hermanos, ciego de nacimiento. Y entonces vamos a ver, hermanos, una historia previa en la que Jesús salva a un mendigo y como leímos, Jesús también salva a una persona que tenía mucho dinero. ¿Qué podemos ver, hermanos? Es que lo que decíamos el otro día, Jesús no hace acepción de personas como lo aprendió de quién. De Dios. Jesús, hermanos, salva a un mendigo y vamos a ver, hermanos, que un hombre rico también se salva. Porque, hermanos, parece que hay una división entre ser rico y ser cristiano, ¿no? En algunos lados te lo venden, ¿no? Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué será esa situación, hermanos? Si las personas nos han ido a hablar a nosotros, que quizá tenemos la misma condición social, quizá les abrimos la puerta, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa, hermanos? Y sobre todo estas iglesias que prometen prosperidad, imagínense que le van a tocar a Carlos Slim, o jóvenes a CR7 o a Messi. ¿Cuánto dinero gana Messi o CR7 al año? Millones, ¿verdad? El otro día escuchaba que creo que como 800 millones. ¿Saben quién? David Beckham, que es más de mi época. 800 millones de dólares en un año solo de publicidad. Aparte de lo que le pagaba su equipo. Imagínense que van a tocarle a la puerta a estos hombres y les dicen, Dios tiene un propósito maravilloso en tu vida. ¿Qué harían estas personas? Bueno, de entrada si te abren, ¿no? Imagínate que sí te abrieron, que estás a la puerta y te abre cualquiera de ellos. Yo creo que voltearían a ver su mansión, ¿no? Voltearían a ver su chequera, sus coches, y dirían, ¿algo más maravilloso que esto? ¿Cierto o no, hermanos? ¿Qué me falta? ¿No? Si ya lo tengo todo. Y nosotros le podemos decir, no, pues es que falta Dios en tu vida, ¿no? Para que Dios te bendiga. ¿Qué te van a decir, hermanos? ¿Más bendición que esta? Lo que ricos y pobres, hermanos, tenemos en común es que sin Dios nos vamos a ir al lago de fuego, ¿cierto o no? Nos vamos a ir a la muerte segunda. Ricos y pobres por igual, hermanos. Y entonces, para nosotros, hermanos,
Pues ya podemos hablar del Evangelio, ¿no? Tienes tu riqueza aquí, ¿no? Como Lázaro y el rico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parábola? De esa alegoría. Y entonces tenemos un punto de partida, ¿verdad? Y mostrarles, y nosotros tenemos que entender, porque justo va con la oración, con el tema de la oración que vimos, que el que tú entres a la iglesia de Dios no es para que goces de bienes materiales. El que tú entres a la iglesia de Dios es para que te salves, que es una gran diferencia. Ya lo demás podría venir, pero no es para que te acumules riquezas, no es para que tengas más casas, más coches, más bendición, como lo dicen en otros lados, porque muchos hablan de la bendición como algo material, ¿no? Y a veces ni siquiera es eso, ¿no? Como vamos a ver en la vida de Zaqueo, no ser bendecido significa o es igual a tener mucho dinero. Dice, hermanos, Mateo capítulo número 16, sin perder la lectura, hermanos, de Lucas, Mateo capítulo 16. Versículo número 26. Alguien que me apoye a leerlo, por favor. Mateo 16, 26. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. ¿Qué podría dar, hermanos? ¿Qué se podría hacer, hermanos? Decía nuestro hermano el otro día, ¿podemos comprar a Dios con dinero, hermanos? ¿Qué le podemos dar a Dios a cambio de? ¿Verdad? Agradecimiento, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro. Y entonces, hermanos, a la iglesia de Dios sí pueden llegar millonarios para que se salven. Estos dos pasajes que acabamos de ver, hermanos, en Lucas, vemos a un Jesús, hermanos, que salva al que nada tiene y salva también al que mucho tiene. Su interés, hermanos, no es las cosas materiales tampoco, sino lo vimos que nadie, hermanos, se pierda. Pero, hermanos, justo, Dios, hermanos, tiene a hombres como Jesús, hermanos, que hacen la obra. Y Jesús nos deja una enseñanza a nosotros y nos deja un mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Que toda criatura, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, bautizarse y entonces ganarse un lugar. Pero también como hemos visto en este momento, si Jesús, el Hijo de Dios, no hizo acepción de personas, nosotros, hermanos, tenemos que hablarle a todo el mundo, también, ¿cierto o no? No solamente a los que nos agradan, no solamente a los que nos caen bien, a los que nos dan cosas, no solamente a mi familia, a la cual quiero mucho, sino a todo el mundo. Esa es la obra que nos toca hacer a nosotros. Dice el versículo número 2, Lucas, hermanos, 19, versículo número 2. Uno de mis hermanos jóvenes aquí al frente, fuerte. Lucas 19, 2. Amén. Gracias, mi hermana Marianita, que Dios te bendiga. Hermanos, en Zaqueo vamos a ver una característica. Zaqueo tiene muchos obstáculos para seguir a Jesús. Porque, hermanos, la forma en que está escrito te deja, hermanos, que hay algo en eso. Dice, hermanos, principal de los publicanos. Ah, y era rico, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Zaqueo, hermanos? Aquí vemos un obstáculo. ¿Saben cuál era ese obstáculo? Su trabajo, hermanos. ¿Cuál era el trabajo de Zaqueo? Era publicano. ¿Qué hacía un publicano, hermanos jóvenes? Fuerte, ¿quién dijo recaudaba dinero? Recaudador de impuestos. No cualquier recaudador de impuestos. Era un judío que recaudaba impuestos para Roma y no cualquier recaudador de impuestos. Era, dice aquí, el principal de todos ellos. Es decir, hermanos, un publicano era un hombre que recaudaba impuestos para Roma y lo podemos ver de otra manera. Era un hombre
que le quitaba el dinero a sus hermanos y se los daba ¿a quién? Al enemigo, ¿no? Al que los oprimía, al que les quitaba ese impuesto. Por eso se acercan con nuestro Señor Jesucristo y le dicen, a ver, Señor, ¿es lícito dar tributo al César o no? O no, le dicen, ¿no? Y lo que veíamos la semana pasada, ¿estás o con el Estado, quien nos gobierna, o estás con la ley? ¿Tú qué dices? ¿No? Porque las preguntas, ¿verdad? La forma en la que le preguntaban. Y Jesús deja claro que hay que tener, hermanos, ese sometimiento de nuestras autoridades, porque es Dios quien las pone, ¿de acuerdo? Pero aquí, hermanos, el pueblo no lo veía así. Era un hombre, hermanos, que le daba el dinero al enemigo, es decir, lo que podríamos considerar un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque mi mismo hermano lo hace. Yo puedo entender que venga una nación extranjera y me someta, que alguien externo lo haga. Pero ¿qué pasa si es mi propio hermano? Cambia nuestra perspectiva, ¿sí o no? Y lo vemos, es difícil. Y entonces, hermanos, aquí Zaqueo no era cualquier recaudador de impuestos, era el principal de todos ellos, de todos los que se encargaban, hermanos, de tomar ese dinero de sus hermanos y llevárselo al enemigo. Y lo veían justamente como eso. Era un hombre que era mal visto por la sociedad, por el trabajo que tenía. Y podría tener mucho dinero. Imagínense un recaudador de impuestos, hermano. Porque lo dice aquí la Escritura, el principal, y era rico. Tenía mucho dinero. Pero ¿qué le faltaba a Zaqueo? Lo que decíamos hace un momento. Pudiéramos decir, era un hombre bendecido. Dice, hermanos, Proverbios capítulo número 15. Proverbios capítulo 15, verso número 16. Allá atrás, ¿qué dice, hermanos? Fuerte. Fuerte para que escuchemos todos. Proverbios 15, 16. Adelante, mi hermano Edgar. Amén. Mis hermanos, ¿qué le faltaba a Zaqueo? A Zaqueo le faltaba paz, hermanos. Y lo vemos por lo que va a acontecer después en la historia. Podía ser rico, podía tenerlo todo, pero le faltaba paz. Y aquí lo dice la Escritura, hermanos. ¿Qué es lo que sucede cuando llega este tipo de situaciones a nuestra vida? Yo lo platicaba con un hermano de la iglesia el otro día, hace muchos años, y decía el hermano, no, es que la semana pasada no pude venir porque estoy arreglando un problema con un terreno, y es que compré otro terreno, y entonces pues ya tuve que ir a ver al delegado, y tuve que ir a ver al CADER, y tuve que ir a ver a no sé quién, y ya le tuve que dar dinero a no sé quién para que me agilice mi trámite, y justificándose, ¿no? Porque hermano, usted sabe, si no das dinero, pues te retrasan tu trámite, te van ahí dejando. ¿Qué es lo que pasaba con este hermano? Yo le dije, hermano, necesitaba otro terreno más. Dice, no, pues es más trabajo porque él sembraba esos terrenos, ¿no? No, es más trabajo, hermano. Digo, es más trabajo y vea lo que ahora está sucediendo. Ahora está haciendo cohecho, sobornando a las autoridades para que le agilicen su trámite. Y ahora anda preocupado porque como lo compró y no estaban bien los papeles, pues ya anda viendo de aquí a allá y viendo a otro, y eso ya le está robando el sueño. Y no lo necesitaba, ¿no? Entonces, mis hermanos, la Escritura, ¿se dan cuenta cómo no se equivoca? Hay muchas personas que aparentemente, y ustedes a lo mejor, y ustedes jóvenes también lo han visto en estos reels o en estas historias rápidas, de repente estas pequeñas historias de personas que se van a tomar una foto porque están en un estadio, ¿no? Pero los ves que están alejados y saca ella el teléfono y el otro se acerca y se pone guapo y los dos sonríen, ¿no? Se toman la foto, baja el teléfono y otra vez peleados, ¿no? Aparentemente dan una vida, ¿no? Aparentemente muestran algo. Pero todas estas personas, hermanos, igual que nosotros, sufren en otra medida, ¿no? Decía un comediante, yo sufro ahí en mi Lamborghini, ¿no? A lo mejor tú sufres en tu, ¿cómo le dices, hermano? Pero no camino, ¿no? En,
Uno en su Lamborghini y el otro en su, pero no camino. Pero sufres igual, hermano. La diferencia con nosotros, hermanos, es que nosotros hay confianza en alguien, ¿verdad? Y hermanos, eso no nos roba la paz por esa confianza que tenemos. Aquí, hermanos, vemos en Zaqueo que tiene un obstáculo y ese obstáculo es su riqueza. ¿Cómo puede ser un obstáculo la riqueza? Ya lo vimos, hermano. ¿Qué me hace falta si lo tengo todo de entrada, ¿no? Y segundo, el amor que le tengo a esa riqueza. ¿Se acuerdan del joven rico? Jesús lo estaba probando. Vende todo y serás perfecto. Y estoy seguro que si este joven rico le hubiera dicho, Señor, a través de la riqueza la voy a empezar a vender y sí lo voy a empezar a hacer, pero también voy a quedar algo para mí, Jesús lo hubiera aceptado, ¿no? Pero este hombre, dice la Escritura, amaba más su dinero y se fue y se perdió. Era un obstáculo para él. En Zaqueo, hermanos, vemos entonces que era un hombre rico, su trabajo, hermanos, le impedía acercarse a Jesús, le impedía acercarse a sus hermanos. Y hermanos, aquí vamos a ver, hermanos, que lo que mencionábamos hace un momento, muchos de nosotros tenemos un mal, hermanos, que no nos gusta decir, y es que nos gustan las cosas materiales. Y nos gustan, ¿no? Las queremos. Muchos de nosotros las acumulamos. Y lo decía bien claro mi hermano César el otro día. Hoy vendí 2 tambos de tamales, ¿no? Pero era sábado. ¿Y qué perdiste? ¿Y con qué lo vas a recuperar? ¿No? Señor, pero ahí va mi ofrenda de mis 2 ollas de tamales, ¿no? ¿Con qué granjeará? ¿Con qué vamos a sobornar a Dios, hermanos? Al hombre lo puedes sobornar. A Dios, hermanos. A Dios no se puede. Y lo peor, hermanos, es que corremos al dinero para que nos solucione la vida, cuando el que soluciona la vida, hermanos, no es el dinero. Es Dios, hermanos. Ustedes lo están diciendo, es Dios. Corremos hacia el dinero y lo que estamos corriendo es lejos de Dios, que es la solución de todo, hermanos. Y al final te vas a dar cuenta, como el rey Salomón, demasiado tarde quizá, que el dinero no le era todo, que el todo del hombre era el temor de Dios. Y hay gente que te va a decir, es que hermanos, la Biblia dice que el que no trabaje no coma, que con el sudor de nuestro rostro comeremos hasta que bajemos al polvo de la tierra. Sí, pero también la Escritura, hermanos, dice que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, entonces, ¿qué hago? ¿O trabajo o busco el reino de Dios? Hermanos, la Escritura te está diciendo que las dos. Tienes que hacer las dos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y lo decía nuestra hermana en la lección que veíamos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta que nos organicemos. Mis hermanos, tenemos que hacer las dos, pero tienes que buscar cuál es tu prioridad. Y aquí, hermanos, dice Lucas capítulo número 16, vamos a regresar unos capítulos, Lucas capítulo 16, versículo número 13. Conocemos el texto, hermanos. Fuerte uno de mis hermanos. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Dios. Amén. Gracias, mi hermana. Que Dios te bendiga. Hermanos, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque si yo pongo todas mi esfuerzo en recolectar cosas, en acumular cosas, en ir tras el dinero, ¿cómo voy a terminar, hermanos? Probablemente lejos de Dios.
Porque el sábado, si vengo el sábado, voy a venir cansado, porque le di todo lo que tenía en la semana a acumular éxitos, acumular títulos, acumular riqueza, y el sábado ya llegué cansado. Si llego, ¿verdad? Y me duermo no porque esté estudiando la palabra de Dios, me duermo porque estoy cansado. Y dice aquí la escritura, aborrecerá al uno y amará ¿qué cosa? Al otro. Ay, hermano, no pude venir porque tuve mucho trabajo en la semana. Bendito sea Dios. Pero eso te tuvo que haber hecho que vinieras, ¿verdad? ¿Por qué? Por agradecimiento de que tuve mucho trabajo. Y lo decía, hermanos, a veces eso pasa en el sábado. Venir al sábado cansado, cuando vienes a ver al Rey del Universo, al que te lo brinda todo. ¿Qué pasa entre semana? Lo veíamos con nuestros pequeños. Imagínate si el sábado estás cansado, que es un día de gozo, que es un día de regocijo, ¿cómo estarás en la semana, hermano? ¿Cómo llegas después de un día de trabajo? Y ya vimos por qué luego le decimos al niño, mejor vete a lavar los trastes y luego leemos la Biblia, ¿no? O vete a trapear y no me molestes, ¿verdad? Hermanos, la escritura no se equivoca. Dice la escritura que aborreceremos lo uno y amaremos lo otro. Entonces, mis hermanos, vemos en Zaqueo que tenía ese obstáculo. Lucas 19, versículo 3. Vamos a ver otro obstáculo que tenía Zaqueo. Lucas 19, 3. Amén. Gracias, mi hermana. Aquí vemos otro obstáculo que tenía Zaqueo. ¿Cuál era, mis hermanos? ¿Ustedes qué detectaron? Su estatura, ¿verdad? Es decir, algo que él podría considerar físico. Aquí vemos dos, hermanos. Una, había mucha multitud, y otra, él era pequeño. Y hermanos, aquí decíamos que puede hasta la parte física ser un obstáculo. ¿Cómo puede ser la parte física un obstáculo, hermanos? Ustedes digan. Un obstáculo para seguir a Jesús, un obstáculo para seguir a Dios. Lo que les decía justamente la semana pasada, digo, hace un momento. Hermano, estuve muy cansado y no pude venir. Hermano, es que me dolía la cabeza. No pude venir porque me enfermé. Ahorita, hermanos, a paréntesis, cuando estamos mal de las vías respiratorias, por lo que acaba de pasar, hermanos, en años anteriores, hay hasta una permisión, ¿de acuerdo? Cuando es de vías respiratorias. Pero decimos, hasta eso, si me traigo pues bien cubierto y todo, hermanos, y trato de no estar cercano a mis hermanos, no habría pretexto. Pero buscamos cualquier pretexto, hermanos. Me dolía la cabeza, estaba triste, me dolía la uña del dedo gordo del pie, es que me dolía el cabello. Hermano, no pude porque estaba triste. Imagínense que yo como obrero le doy ese mensaje a mi hermano César. Hermano César, ¿sabe qué? Me disculpa con los hermanos, pero no voy a poder ir a predicar ni a hacer superintendencia y nada. Hermano, ¿estás bien? ¿No? Me preguntaría el hermano César, porque es un hermano que está interesado en nosotros. Y yo le diría, estoy bien, hermano, pero fíjese que estoy triste, ¿no? Dele ese mensaje a los hermanos. Y ya se para el hermano César aquí y les dice, el hermano Cristian no pudo venir porque estaba triste. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos? Le dio flojera, ¿no? ¿Qué tal si, a lo mejor sí estaba triste, pero ¿saben qué? No es un impedimento, hermanos. ¿Por qué? Porque a trabajar te vas triste, ¿cierto o no? Enojado. No sé si aquí o en otra congregación, pero les decía de un compañero de trabajo de hace muchos años que se enojó con su mujer una noche, estaban enojados, se pelearon, él se fue a dormir al sillón, ella en la cama, y totalmente enojados, ¿no? Porque se pelearon. Y al otro día él se levanta y su mujer no trabajaba, su mujer se encargaba del hogar. Y entonces dice que se levanta y donde debería de estar su almuerzo, no había nada. Y se sale, ¿no? Azota la puerta, ¿no? Porque eso lo hacemos cuando estamos enojados. La iglesia de Dios, no. Entonces, azota la puerta y ya va en el camino y se regresa.
y le dice a su mujer, ¿no? Se le regresa con su mujer a reclamarle. ¿Por qué no me hiciste almuerzo? Y ella acostada, porque estaba enojada. Le dice, sí, yo ya iba al camino, digo, camino al trabajo y también estoy enojado. Levántate y hazme de comer, ¿no? Porque yo enojado me voy a ir a trabajar. Y ya ella enojada, pues se levantó y le hizo de comer. Pero hermanos, es más o menos lo que les quiero dar a entender, ¿me explico? De repente hay hermanos que nos dicen esto, hermano, es que no pude venir porque estaba lloviendo y pues el niño, ¿no? La niña, usted sabe. Y lo que le tenemos que preguntar es, ¿y a la escuela sí fue cuando llueve, sí va a la escuela? No, pues sí va, ¿no? ¿Tú vas cuando llueve al trabajo, a la escuela? Sí, ¿no? Sí lo hacemos. Y es lo que les decía, tristes, enojados, vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras actividades. ¿Por qué tiene que ser diferente cuando es servirle a Dios, hermanos? Te digo algo, para servir a Dios, para hacer las cosas que Dios nos pide, hermanos, vamos a encontrar miles de pretextos, miles. Pero tú tienes que hacer que eso no te domine. Apenas conversábamos con una compañera del trabajo, una amiga de hace muchos años, y justo le decía eso a mi esposa, porque mi esposa le escribió que cómo estaba, ¿no? Ella está pasando obviamente por una situación complicada, difícil en su vida. Le invitamos a ir a San Bartolo, y de hecho fue a San Bartolo cuando estaba también mi hermana Rox, mi hermano César, y, y decía ella, es que le escribió a mi esposa y le dijo, es que estoy triste y ahorita no puedo ir, ¿no? Y le digo a mi esposa, lo entendemos porque es nueva en la fe. Para alguien nuevo en la fe sí es un impedimento, pero para quien ya conoce, hermanos, el estar triste no es un impedimento, es al contrario. Debo ir a donde me siento bien, debo ir a donde voy a encontrar la solución a mis problemas. Y lo que yo siento físicamente no va a ser un impedimento para estar cerca de donde voy a estar bien. Decían los hermanos, y es una realidad, muchos de nosotros no saben que, o muchos no saben que cuando nos paramos aquí al frente también venimos con problemas, venimos con dolor muchos de nosotros. Hoy igual en las bancas, hermanos, venimos con dolor, venimos con situaciones, venimos con problemas, pero sabemos que aquí está la fuente, aquí está la solución, aquí está el amor de nuestro Dios, hermanos, ¿cierto o no? Dice Romanos, hermanos, y que no se nos olvide, Romanos, su capítulo número 8. Romanos 8, versículo número 32. Romanos 8, versículo 32. A su, amén. Gracias, mi hermana, que Dios te bendiga. Hermanos, vean lo importante de la oración. Y justo, hermanos, el versículo para memorizar lo dice claramente. Porque habla de alguien que guarda los mandamientos de Dios. Habla de alguien que se esfuerza en hacer las cosas que agradan a Dios, ¿de acuerdo? Quiere decir que es alguien que cumple la voluntad de Dios. Alguien que cumple la voluntad de Dios, alguien que se esfuerza en guardar los mandamientos de Dios. ¿Creen que va a pedir una casa en oración? ¿Creen que va a pedir un carro, más dinero? No, hermanos, ¿qué va a pedir? De acuerdo a su voluntad. Lo leyó nuestro hermano Jesús. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son las cosas que agradan a Dios? ¿Qué va a pedir un hijo de Dios? Dame más fe, dame más santidad, dame más sabiduría, dame inteligencia para entender tus escrituras, dame paciencia, dame fe, dame gozo. Eso es lo que pide un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo demás viene por añadidura. Porque cuando tú tengas los 9 frutos del Espíritu en tu vida, todo lo demás va a venir solito, hermano. Porque quiere decir que eres un hombre dedicado, una mujer trabajadora, una mujer que se esmera, un hombre que hace, un hombre que es ejemplo en la sociedad. ¿Quién no quiere a alguien así en su trabajo, hermanos? ¿Quién no quiere contratar a alguien así?
Mis hermanos, ¿ya ven cómo todo lo demás viene por añadidura? No necesitas pedirlo, viene solo, hermanos. ¿A través de qué cosas? De hacer las cosas que agradan a Dios. Y por eso dice aquí, hermanos, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y lo de abajo es hermoso, hermanos. Yo soy una persona que guarda los mandamientos. Yo soy una persona que se esmera en agradar a Dios a través de las cosas que hago. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Soy entonces un escogido de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No es tu juez, es el que está intercediendo, es tu abogado en este momento. Murió por ti y es tu abogado. Qué maravilloso, qué hermoso, hermanos. Sigue diciendo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, estoy seguro, estoy confiado que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que estoy viviendo ahorita, ni lo que venga, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos apartará del amor de quién, del amor de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosas palabras. ¿Qué quiere decir, hermano? No tienes pretexto para seguir a Dios. No tienes pretexto para venir a un culto de oración a las 8 de la mañana a comunicarte con Dios. Que a mí me fascinó y le dije al hermano César, el pasado ya hubo más hermanos. Y le digo a César, al hermano César, hermano, he escuchado que la Grey canta con mayor devoción. Escucho mucho ya sus cantos, hermanos. Y eso a mí me encanta mucho, hermanos. Porque le estamos cantando no al obrero, le estamos cantando a Dios. Y eso habla, hermanos, de lo que hay en su corazón. Se escuchan hermosas las alabanzas, hermanos. De verdad. Y eso es bueno porque es bueno para sus vidas. El estar, hermanos, alabando a nuestro Dios. Aquí vemos en este hombre, en Zaqueo, hermanos, que tenía una dificultad. Y pudo haberlo dicho. Yo lo hubiera dicho, hermanos. Si yo veo una gran multitud, y se los he dicho con el ejemplo de las filas, yo no me espero. Yo digo, cuando lo encuentre solo en el camino a lo mejor, ¿no? Yo es lo que hubiera hecho. Pero aquí Zaqueo pudo haber dicho lo mismo. No alcanzo a ver, hay mucha gente, ¿no? Pero lo que vemos, hermanos, es maravilloso, dice el versículo 4, Lucas 19:4. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo tenía un obstáculo físico, ¿sí o no, hermanos? ¿Tenía una dificultad? Sí, hermanos. Él pudo haber desistido, ¿cierto o no? Pudo haber utilizado una excusa, pero lo resolvió porque quería algo, porque él deseaba algo, había escuchado y quería algo. Y pasa con cada uno de nosotros y con el ejemplo de mis hermanos jóvenes, de repente lo platico. Aquel que está estudiando una carrera y quiere ser algo. Quiero ser arquitecto, quiero ser licenciado, quiero ser algo. Estoy dispuesto a pasar 5, 4 años, los que sean, en la escuela para conseguirlo, ¿no? Y aquí, hermanos, vemos a este hombre justamente lo mismo. Hizo algo, hermanos, para lograr su propósito. Y qué curioso sería, hermanos, ver a un hombre, y no cualquier hombre, un publicano, el principal de los publicanos, un hombre rico, trepado en un árbol. ¿Cierto o no?
Podemos ver el ejemplo de los niños, ¿no? A mí me encantaba subirme a los árboles y me caí de muchos por andar trepado. Pero mis hermanos, imagínense les decía hace un momento, imagínense a Carlos Slim trepado en un árbol. Ya vieron ahí. Imagínenselo, hermanos. Bueno, sabiendo que es Cristo, ¿verdad? Haríamos lo que sea, hermano. Y justo es eso, hermanos. Dice nuestra hermana, para ver a Cristo. Y aquí, hermanos, estar para estar en comunión con Dios. Y es el mismo ejemplo. ¿Se dan cuenta? Este hombre, hermanos, no le importó ser el principal, no le importó ser rico. Él quería ver a Cristo y se subió al árbol para verlo. Es decir, él pudo haber dicho, yo tengo una posición. ¿Qué hubiera hecho, hermanos, el fariseo? El que estaba junto al publicano. ¿Recuerdan esa historia? Ese hombre se hubiera subido al árbol, él hubiera dicho, no, yo me espero a que venga de noche y platique conmigo, ¿no? Que él me venga a ver a mí. Pero este hombre, hermanos, no le importó lo que pensaba el mundo, no le importó lo que pensaban sus hermanos, él se subió al árbol. Y ese es otro obstáculo, hermanos. La multitud, la gente. Y para nosotros como iglesia, sí, hermanos. Porque muchos de nuestros pensamientos, muchas de la forma en que pensamos, tristemente, hermanos, viene por influencia de lo que escuchamos allá afuera en el mundo, de lo que vive el mundo. Hoy queremos que los cultos sean más amenos, que siempre haya, ¿cómo se llama? Diapositivas, que sea más interactivo, que el hermano no me aburra, que el hermano escudriñe bien la palabra y que sea ágil para escudriñarla y que no me duerma, que no venga con los mismos versículos. Hermano, ¿por qué en las otras organizaciones sí hacen esto y aquí no? No, hermano, allá hay teatro, allá hay esto, allá hay otro. Y les decía, entonces tú quieres entretenimiento, hermano, no quieres palabra. ¿Y te das cuenta cómo son voces del mundo? ¿Qué de malo tiene un pastel, hermano? ¿Qué de malo tiene esto? Yo no le veo nada de malo el que festejemos un cumpleaños, hermano. ¿Voces de quién son? ¿Tuyas? ¿Voces de Dios? Son voces del mundo, hermano. Es lo que escuchas afuera. Ay, es un pan. ¿Qué te hace un pan? Es carne, es un animal, ¿no? Voces del mundo. Y lo peor, hermano, es que vienen con cosas que ya son más graves, hermano. ¿Cuándo va a haber una diaconisa predicando aquí arriba? ¿No? Como en otros lados. Una ministra, una pastora. Libertad, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no me puedo vestir como quiero? Y yo entiendo a mis hermanos jóvenes. Es la influencia que tienen en el mundo. Es lo que escuchan en el mundo. Es la moda del mundo. Pero se los digo, pon al cantante que quieras y ha pasado todo el tiempo, hermanos. Pon al cantante que esté de moda hoy y pregúntame en 5 años dónde está. Se acabó la moda y con él, hermanos, todo lo demás, todo lo que venía arrastrando. Son voces del mundo. La multitud puede ser un obstáculo para que sirvas a Dios. Eso también, hermano. Debes tener cuidado con lo que escuchas, lo que contamina tu mente. ¿Qué de malo tiene que vea una serie? Bueno, depende de la serie, ¿verdad? De repente, hermanos que dicen, hermano, ¿ya vio la última de los narcos? Yo, no la he visto y ni la quiero ver. ¿Por qué? Pues porque ve cómo está el país. Estamos haciendo héroes a criminales, ¿no? Las series de estos hombres, de estos asesinos seriales, ¿no? No, es que tienen una gran historia y fíjate que fueron abusados de pequeños. Y, ¿no? Muchos de los que estamos en la iglesia probablemente pasamos una situación similar. Éramos golpeados, éramos maltratados y aquí estamos sirviendo a Dios, no matando gente. Y te lo presentan como un héroe, ¿no? No, pues es que de chiquito le pegaban, ¿no? A mí también, ¿no? Y aquí estamos, hermanos. Son voces del mundo, son voces que te quieren engañar. Es la multitud tratando de ser un obstáculo en tu relación con Dios. Y debes tener cuidado, hermano. Debes tener mucho cuidado. Dice el versículo número 5. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirándole, le vio y díjole,
Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario, vean lo que dice, hoy es necesario que pose en tu casa. Y esto es algo maravilloso que ocurre, porque aquí, hermanos, ¿quién de nosotros va caminando viendo hacia arriba en los árboles? ¿Quién de nosotros va caminando así? Ninguno, ¿verdad? ¿Cómo es que vio Jesús a Zaqueo que estaba en ese árbol, hermanos? ¿Cómo? Porque era necesario, dice aquí, hermanos. Jesús ya lo sabía. Dice Juan, capítulo número 1, hermanos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, en su capítulo número 1. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 1, versículo número 43. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Es decir, hermanos, ¿Jesús sabía que Natanael estaba debajo de esa higuera? Sí. No lo vio físicamente, se lo reveló el Espíritu Santo. ¿Jesús sabía que Zaqueo estaba en ese árbol, hermanos? Sí, mismo caso. No es que lo haya visto, Jesús no iba viendo los árboles a ver quién estaba, hermanos. Se lo reveló el Espíritu Santo y por eso sabemos que era necesario que Jesús entrara en la vida de este hombre. Y eso es lo maravilloso para nosotros, hermanos. El día que Dios nos vio, el día que tuvo misericordia de nosotros. Muchos de nosotros no andábamos viendo a Dios, pero Él ya nos tenía en su noticia. Y eso es lo maravilloso, que Dios ya tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros, como en Zaqueo, como en Natanael, grandes hombres de la Escritura. Juan capítulo número 15, hermanos. Juan capítulo número 15. Juan 15, versículo número 16. Aquí adelante, mis hermanos. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Gracias, mi hermana. Que Dios te bendiga. ¿A través de qué? A través del fruto, ¿ya viste? Hay algo antes, hermanos. Primera de Juan, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Juan, Juan el anciano, capítulo número 4. 4:19. Nosotros le amamos a Él porque ¿qué cosa, hermanos? Él nos amó primero, Dios nos escogió primero, Dios nos amó primero, o mejor dicho, nunca nos dejó de amar. Nosotros estábamos perdidos y Él, hermanos, nos fue a buscar. No estábamos perdidos y lo buscamos a Él. Estábamos perdidos y Él nos fue a buscar. ¿Qué nos debe hacer sentir eso? Debes sentir agradecimiento y te debes de sentir amado. Porque dice aquí la Escritura, Dios te amó primero. Nosotros estábamos tranquilos en el mundo, haciendo la voluntad del mundo, creyendo, hermanos, que estábamos en tranquilidad, en paz. Y así, hermanos, como estábamos, en rebeldía, haciendo nuestra vida con nuestras leyes, con nuestros pensamientos,
Así, hermanos, pecadores, Dios nos fue a buscar. No nos fue a buscar como estamos ahorita, como somos ahorita, hermanos. Nos fue a buscar en una condición diferente, ¿cierto o no? Eso nos debe dar, hermanos, mucho agradecimiento a nuestro Dios. Hebreos capítulo número 4. Nosotros, hermanos, llevábamos vidas desordenadas y Dios, hermanos, nos fue a buscar. Hebreos capítulo 4, versículo número 7. Dice así: determina otra vez un cierto día. Vean lo que dice. Determina otra vez un cierto día diciendo, por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, nosotros hemos sido afortunados por escuchar la palabra de Dios, pero no nos garantiza, hermanos, que quienes no la conocen tengan tiempo de arrepentirse. Por eso hacemos mucho énfasis en que tienes que salir a hacer la obra, tienes que salir a evangelizar, tienes que traer, hermanos, a personas que no conocen a Dios. No sabes qué tiempo les queda a ellos. No tienes ninguna garantía de que se van a salvar y tienes que ir a hablar con ellos. Ahora, hermanos, tampoco nosotros debemos confiarnos. Eso es una realidad. El día de hoy, hermanos, estamos aquí en la casa de oración escuchando la palabra de Dios. Y quizá muchos de nosotros pensando, ¿no? Como cuando es el bautizo. El año siguiente sí me bautizo. El año siguiente sí me arrepiento. Hermanos, lo dice aquí claro. No debemos confiarnos, hermanos, porque el día de nuestra salvación, el día de nuestro arrepentimiento, el día de buscar el perdón de Dios, ¿cuándo es? Hoy, hermanos. Si hoy está pasando algo en tu vida, si hoy estás escuchando, no endurezcas tu corazón y no pongas un pretexto para, hermanos, acercarte a nuestro Dios. Dice, hermanos, Lucas 19, terminamos la historia de Zaqueo. Lucas 19. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso. Entendió lo que estaba pasando, hermanos. Porque a pesar de la multitud, es que pónganse en el caso de Zaqueo. Zaqueo se sube al árbol porque había obstáculos, ¿cierto? Se sube al árbol y desde arriba, hermanos, a lo lejos ve a Jesús. Pero Jesús lo ve a él y habla con él. Zaqueo, hermanos, no tenía esperanza de tener ese encuentro con Jesús. No tenía ninguna esperanza, hermanos, porque la multitud se lo impedía, su posición económica se lo impedía. ¿Cómo un hombre pecador va a entrar a mi casa? Perdón, al revés, ¿no? ¿Cómo yo siendo pecador, el Hijo de Dios va a entrar a mi casa? Era imposible, ¿verdad? Pero cuando se da cuenta que es el Hijo de Dios, que lo ve, hermanos, se alegra. Dice, y él se dio a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo 2, versículo número 16. Marcos 2, 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, ¿y con qué cosa, hermanos? Con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 10. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mis hermanos, Jesús no solo nos salvó, dice aquí que nos ha reconciliado con el Padre. La relación, hermanos, que se perdió entre nosotros allá en el Edén, el Hijo, hermanos, la vuelve
a hacer, hermanos, la vuelve a unir. Y entonces, hermanos, volvemos a tener esa relación con el Todopoderoso. Por eso era necesario que viniera el Hijo. Por eso era necesario, hermanos, como en la vida de Zaqueo, que Jesús entrara a su casa. Era necesario. Y eso es lo que debemos entender. ¿Por qué me hablaron la Escritura? Porque era necesario. ¿Por qué me fueron a buscar tantas veces? Porque era necesario. ¿Por qué tienes que hablarle a tus hermanos tantas veces para que regresen? ¿O por qué tienes que hablarle, hermanos, a las personas para que vengan al conocimiento de la palabra? Porque es necesario. Lucas 19, versículo número 8. Terminábamos el versículo 7, hermanos, con lo que decía la gente, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, lo vuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Zaqueo, hermanos, por su riqueza se había perdido. Pero Zaqueo, hermanos, entiende lo que está pasando en su vida en ese momento. Que el Hijo de Dios, hermanos, se acercó para salvarlo. Que el Hijo de Dios se acercó, no importándole su condición, no importándole lo que él era. Que los demás lo veían como un traidor a Israel. Y Jesús se acercó porque veía a un hombre que se podía salvar. Y un hombre, hermanos, que se salvó no de cualquier manera, sino lo que decía nuestro hermano Jesús en la escuela. Hermanos, este hombre muestra evidencias de que se está salvando. ¿Cómo? La mitad de lo que tengo para los pobres. Y si he defraudado a alguno, si le he hecho mal a alguien, se lo devuelvo cuatro veces. Es decir, vemos un arrepentimiento real y un cambio en su vida, hermanos. Si tú te estás salvando, ¿sabes cuál es la evidencia? Las obras que estás haciendo, hermano. ¿Qué es lo que estás haciendo? Esa es la evidencia de que te estás salvando. En Zaqueo, la salvación, hermanos, es evidente. Mostró que no tenía amor al dinero, ¿cierto o no? Mostró que no era un impedimento para seguir a Jesús. Lo que tengo, la mitad lo doy. Antes de que me lo pidas, no, casi, no. No, lo dijo, hermanos, de corazón, porque esa es la evidencia. Trabaja en tu corazón. Los demás me ven como un pecador, pero este hombre se ha acercado a comer en mi mesa. Yo muestro verdadero arrepentimiento. Juan capítulo 14. Nos ponemos de pie, hermanos, y quiero que leamos juntos Juan capítulo número 14. ¿Qué hay entonces? ¿Qué hay para mí, hermano? Juan capítulo 14. Versículo del 1 al 3. Vamos a leer todos juntos. Juan 14, del 1 al 3. Todos juntos, hermanos, a una sola voz. Dice la palabra de nuestro Dios: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? En la casa de mi Padre. ¿Cuál es la casa de su Padre? La iglesia, mis hermanos. Hay muchos lugares, hay muchos espacios. ¿Para quién? Para mí, para ti, para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Estar confiados en que, hermanos, el Hijo nos habrá de llevar de la mano a ese reino milenial. Hermanos, no podemos poner un obstáculo a nuestra vida espiritual. No podemos poner un obstáculo que valga, hermanos, en nuestra relación con Dios. Hermanos, Dios te ama,
Dios te ha dado un propósito y por eso estás aquí. No pierdas ese enfoque, hermanos, no pierdas nunca esto que Dios te está recordando el día de hoy. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.